Muchas gracias, Daniel, por la oración y por la invitación también. Gracias a esta iniciativa de Adventist Today para Latinoamérica para hablar de estos temas que son tan importantes que muchas veces en nuestra área geográfica no se tocan mucho, pero que son de suma importancia. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Espero que pueda aportar algo para este tema. Espero que no hayas sufrido, aunque de alguna manera lo digo ya, todos hemos abusado religiosamente o espiritualmente de alguien y hemos sido también abusados. Esa es una realidad. Y espero que al final pueda haber un debate constructivo acá y que pueda ayudar esta charla acá, esta exposición del tema para poder prevenir y detener el abuso espiritual o religioso que vivimos en nuestras comunidades religiosas. Quiero aclarar desde un inicio que eh, yo le voy a llamar abuso religioso. Hay dos palabras específicas o que se tocan en el área profesional de los que estudian este tema. Se le llama abuso espiritual o religioso. Yo me inclino más por lo religioso. Quiero aclarar que esto no es abuso sexual. Esto es otro tema que también se puede llegar a cometer abuso sexual utilizando el abuso religioso. Pero nos vamos a enfocar en el tema que ya se presentó y se hizo publicidad, que es el abuso religioso. Bien, ¿dónde se da esto? Donde hay gente que se reúne en clubes, en grupos de amigos, donde sea que hay gente reunida con un propósito en común, con un objetivo en común, siempre hay lucha de poder, hay obligación, hay personas que quieren siempre tener la razón y que quieren estar sobre otros. Y como la iglesia es un grupo de personas que decidió seguir a Cristo y quieren conocer más de Él, se reúnen continuamente para adorarlo también. Y la iglesia funciona, es una estructura también que funciona. Entonces ahí hay personas reunidas y pasa esto también. No es la excepción a clubes de personas que se reúnen para jugar ajedrez o para, etcétera. Gente que se reúne para hablar algo acerca de fútbol. Siempre donde hay gente reunida, pasan estos tipos de cosas. Y la iglesia no es la excepción. Con la diferencia de que en el nombre de Dios como que se apoyan para poder decir yo soy el que tengo la razón y tú no. O en el nombre se utiliza a Dios como excusa para decir, bueno, yo tengo un cargo dado por Dios y eso me da a mí el poder, la potestad para que ustedes me obedezcan y hagan lo que yo quiera, etcétera. Vamos a ver algunas definiciones del abuso religioso. Hay muchos que han estado estudiando esto y claro, cada quien lo ve desde su perspectiva de cómo lo estudió. Quiero decir también que el abuso religioso se da un poco diferente, depende de las culturas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el abuso religioso aquí en Europa es bastante diferente al que se da en Latinoamérica. Voy a tratar de enfocarme un poco más en Latinoamérica, aunque los libros, por ejemplo, que he consultado, que he leído, la mayoría son de escritores europeos o estadounidenses que no conocen mucho nuestra realidad en Latinoamérica, pero yo tengo la ventaja de que vengo de allá, entonces lo conozco, lo puedo comparar y al final los principios son los mismos. Se, Cuando se lleva a la acción es un poco diferente, depende de la cultura, en la misma iglesia adventista, pero los principios de por qué se da son los mismos principios. Pues bien, Johnson y Van Vonderen en su libro Abuso religioso, el poder destructivo de la violencia piadosa, página 23, dicen así: el abuso espiritual es el mal manejo con una persona que necesita ayuda, apoyo o fortalecimiento espiritual, con el resultado de que esa persona es debilitada y obstaculizada en su vida espiritual. Quiere decir, una persona llegó a la iglesia porque tal vez tenía
una gran carga emocional, sentido de culpa o una enfermedad, qué sé yo, problemas familiares. Y como la iglesia debería de ser así, lugar donde esas personas encuentran un oasis, se les ayuda o se les quita esas cargas y viven una mejor vida. Pues esta persona llegó con ese objetivo a la iglesia queriendo buscar la sanidad o la solución a esos problemas. Y resulta que cuando llegó ahí, se le dieron más cargas, se le dieron más problemas. Entonces ya no solo tiene los problemas con los que ya venía, sino se le suma a esto los que la iglesia le da. Entonces, ellos definen eso como un abuso religioso. Lin y Lin, en el libro Curación del Abuso Espiritual y la Adicción Religiosa, página 18, dicen: el abuso religioso consiste en intentar empujar a las personas a una etapa de desarrollo de la fe para la que aún no están preparados o no son capaces, o en mantenerlas en una etapa de desarrollo que ya han superado hace tiempo. Entonces, la persona no está lista para aceptar, para creer ciertas cosas, o no lo quiere aceptar, no lo quiere creer, pero se le forza a que tiene que creer como nosotros creemos. Se le obliga a que lea la Biblia con los lentes que nosotros la leemos y que llegue a las mismas conclusiones, a las mismas interpretaciones. O esa persona en su estudio ha avanzado y ya no ve las cosas igual como las ve la mayoría en esa iglesia. Entonces se le obliga a detenerse y no ir más allá porque ya se le acusa de que está llegando a creer en herejías o etcétera. Se limita al conocimiento o se trata de que las personas no avancen en su crecimiento acerca del conocimiento de Dios y acerca de la fe. Y la definición que a mí más me gusta la da Templeman en su libro Abuso Religioso, escapando de la violencia piadosa, en la página 22. Y dice así: hablo del abuso religioso cuando se transgreden los límites que Dios mismo ha previsto para cada ser humano por razones religiosas y o cuando el espacio vital de una persona ha recibido de Dios es a su vez, o que ha recibido de Dios, es a su vez restringido u oprimido por razones religiosas. Quiere decir, una persona no haría tal cosa, pero en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, en el nombre de la organización, yo la obligo a hacer esto. Que en circunstancias normales la persona no lo haría, pero como siente una presión de parte de otra persona o de una institución religiosa, entonces esa persona llega a hacer esas cosas. O cuando se le invade sus límites personales también, su dignidad en el nombre de Dios. Bien, ¿por qué motivos o cuáles son las causas del abuso religioso? ¿Qué nos lleva a abusar religiosamente de otras personas? Como ya lo dije, todos hemos abusado alguna vez de alguien y hemos sido abusados religiosamente, sobre todo los que somos líderes religiosos. Por ejemplo, yo que soy pastor, si tú tienes un cargo eh, en la iglesia o un cargo administrativo, nosotros estamos más propensos a abusar de alguien espiritualmente. Por eso es de pido perdón, pero el objetivo es reconocerlo e ir avanzando en estos dos puntos que voy a decir ahora para tratar lo menos posible de abusar espiritualmente de las personas. ¿Por qué llegamos a cometer abuso religioso? Por dos puntos. Porque tenemos una mala imagen de Dios y porque tenemos una mala imagen del ser humano, del hombre. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, los dos sexos. Bien, la mala imagen de Dios nos lleva a abusar espiritualmente, religiosamente de otras personas. En Juan 14, 8 al 10, Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo estoy ya con ustedes y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me preguntas eso? Entonces, esto nos dice que Jesús es la máxima revelación de Dios y hay varios textos en la Biblia que lo dicen así. Por ejemplo, Hebreos 1, 1 al 3.
en el Evangelio de Juan se menciona muchas veces. Ningún profeta puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La única persona que pudo decir eso fue Jesús, porque él mismo es Dios y porque él es la imagen perfecta de Dios. Entonces, queremos tener la mejor imagen posible, cómo es Dios. Estudiemos y analicemos la vida de Jesús y veamos si Jesús usó la obligación, el chantaje, la manipulación, la violencia, la muerte, etcétera, para lograr sus objetivos. Y vemos que Jesús nunca lo usó. O sea, la máxima revelación de Dios nunca usó eso. Y esto ya es otro tema que, que al cual no me voy a meter, porque ustedes pueden preguntarse, ok, pero yo leo algunas historias, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde Dios usa la fuerza, la violencia, incluso la manipulación, el chantaje. ¿Qué pasa con eso? Los invito a que yo tengo un canal de YouTube, que tal vez lo vamos a dejar en, en los comentarios de este video. Yo ahí tengo una serie de videos que se llama Viendo a Dios con Nuevos Ojos, y ahí pueden profundizar acerca de la imagen de Dios y del hombre también. Tengo otra serie que son las bienaventuranzas de Jesús. Eso nos ayudan a profundizar en la imagen de Dios, pero también la imagen del hombre. Bueno, continuamos. Entonces, el segundo punto por el cual yo llego a cometer abuso religioso es por la mala imagen que yo tengo del hombre, o sea, del ser humano. Y esto es dependiente de la imagen que tenga de Dios. Si tengo una mala imagen de Dios, automáticamente voy a tener una mala imagen del ser humano, y eso me va a llevar a cometer abuso. La, la imagen del ser humano, Dios cuando creó al ser humano, cuando leemos Génesis 1 y capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Dios creó al hombre con ciertas cualidades, y yo me quiero enfocar en tres cualidades. Dios creó al hombre libre, Dios lo creó digno, y Dios lo creó al hombre como un ser social. Por ejemplo, libre en Gálatas 5:13 dicen, les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Pablo dice aquí que, y en toda la Biblia podemos ver que Dios nos hizo libres, no nos limitó, no somos robots, no somos criaturas que Él manipula. Nos dio la libertad de pensar, de elegir. Pablo dice también que nuestra libertad tiene límites, y los límites son cuando yo sobrepaso los límites de otra persona. Entonces, mi libertad no me permite sobrepasar, transgredir los límites de otra persona. Es un punto a saber, y eso así nos creó Dios. Luego, el hombre es digno. Ahí mismo en Gálatas 3:28 dice así, ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Nosotros, la teología de la creación, vemos que Dios nos dio el aliento de vida, que ese es el poder creador, un poder que tiene la capacidad de dar vida. O sea, nosotros tenemos una parte de Dios en nosotros, somos dignos. Él nos hizo sin, sin esperar nada a cambio. Nosotros nos regaló un jardín del Edén, nos regaló muchas cosas porque somos dignos. No tenemos que trabajar o ser o esforzarnos para recibir los regalos, las bendiciones de Dios, sino que los merecemos porque somos sus hijos. Entonces el ser humano tiene una dignidad que tiene que ser respetada. Me gusta mucho el artículo primero de la Constitución de la República de Alemania, que está basado en esta dignidad del hombre, extraída de la Biblia, y dice así: la dignidad del hombre es intocable. Ese es el primer artículo de la Constitución de la República de Alemania. No se puede tocar la dignidad del hombre. Y aquí me gusta mucho el sistema social, es que las personas, por ejemplo, que están integrándose, los extranjeros o los pobres, los que no tienen, todos son dignos de tener educación, comida, techo, salud. Entonces, si una persona no puede costearse esas cosas, el Estado le paga para ello. Los que trabajan pagan impuestos, muchos más. Entre más se ganen, más se pagan impuestos. Y estos impuestos son
para estas personas que no tienen. Los que ganan poco pagan menos impuestos, y los que no pueden trabajar, pues no pagan impuestos y viven de los impuestos de los demás. Esto es en el reino de los cielos así, porque no es por esfuerzo, sino porque el hombre es digno y tiene que tener una casa, tiene que tener, o un techo, me refiero, no casa propia, pero un lugar donde vivir, eh, alimentación, educación, salud, etcétera. Vale. Entonces, yo soy una de esas personas que creen eso, de que ahora yo pago impuestos y yo no me siento enojado o algo por alguien que no trabaja, y que por los impuestos que pago, los recibe esa persona para que pueda comer, vivir, etcétera. Entonces, eso es la dignidad. Todos tienen derecho a, sin tener que esforzarse, sin tener que ser alguien especial, sino todos somos dignos. Y en este caso, todos somos dignos del amor de Dios y sus bendiciones. Pongan atención a estos principios. Tal vez ahorita voy a ser muy, eh, ¿cómo se dice esto? Me voy a sentar mucho en la teoría, pero es importante para entender entender la práctica cuando se lleva esto a la realidad, el abuso. Bien, el tercer punto que les dije es que Dios nos hizo seres sociables, entonces todos necesitamos vivir en sociedad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces todos necesitamos comunión, porque nosotros crecemos en comunión y aprendemos en comunión como seres humanos. Necesitamos la comunión y es muy importante para nosotros. Lo peligroso es cuando esa comunión nos hace daño, es tóxica para nosotros. Bien, ahora vamos a ver algunas formas saludables de lo que es la imagen de Dios y unas formas insaludables o tóxicas de lo que es la imagen de Dios. Porque estos son los puntos principales. Depende la imagen que tenga de Dios y del hombre. Esto me va a llevar a que yo cometa o no abuso religioso. Una imagen saludable de Dios es cuando yo creo que Dios es bueno y tiene buenas intenciones y actúa solo por amor. Una imagen tóxica de Dios sería Dios como Dios que juzga, no está satisfecho con el creyente, él premia o castiga según se cumplan los mandamientos. Nuevamente, una imagen saludable de Dios, Dios es justo, perdonador y misericordioso. Una imagen tóxica, Dios exige el rendimiento de las personas y castiga la falta de rendimiento o de esfuerzo. Dios es un Dios benévolo y bondadoso, que está ahí para el creyente en todas las circunstancias. Y una imagen tóxica sería Dios es un Dios distante, que solo se preocupa por los verdaderos cristianos. Ese verdadero se me olvidó ponerlo entre comillas. Y condena a todas las demás personas. Bien, entonces, cuando yo creo en este tipo de Dios, pues bueno, se me va a dar derecho a mí para poder decir, ok, es que Dios me ama a mí, pero a este que tiene problemas en adicción, no. Y yo me siento más que él, puedo burlarme de él, puedo sentirme superior a él, puedo sentirme con el derecho de poder querer ordenar su vida, intrometerse en su vida, porque yo vivo bien y él está mal, entonces yo tengo la autoridad para poder corregirlo. En cuanto a la imagen del hombre, en cuanto a la libertad, una imagen saludable del hombre, del ser humano, es que se permite la aceptación, la tolerancia, la diversidad de opiniones y una forma creativa de tratarlas. En una imagen tóxica del ser humano, la imagen del hombre se caracteriza por la uniformidad, o sea, todos somos iguales y debemos de ser iguales. La diversidad de opiniones se percibe como destructiva y no se permite. El que piense diferente es atacado porque se interpreta mal, es en Dios todos somos uno y hay un solo Dios, un solo bautismo. Y dice, no, es que todos tenemos que interpretar igual la Biblia. El que piense diferente se le limita o es atacado. Y una imagen saludable del ser humano. El conocimiento de la Biblia y el conocimiento de un Dios no se consideran excluyentes. Existe una actitud de humildad hacia las personas de otras creencias. En una imagen tóxica, la iglesia o su líder tienen la verdad absoluta sobre la interpretación de la Biblia y el conocimiento de Dios.
Hay una actitud de arrogancia hacia las otras creencias. La misión, una imagen saludable, la misión se realiza de forma abierta y orientada a las necesidades. La atención se centra en el bienestar general de las personas. Y una imagen tóxica, la misión significa comunicar las verdades teológicas a los demás. Las necesidades individuales y cotidianas de las demás personas son secundarias o, a lo sumo, un medio para alcanzar un fin. Por ejemplo, ¿qué es misión? Este es otro tema, pero lo voy a resumir así. Yo creo que misión es llevar buenas noticias. Y llevar buenas noticias no es para todos igual. Jesús le llevó buenas noticias a una prostituta cuando le quitó la carga de culpabilidad que tenía y se sentía perdida. Le quitó esa carga y le dio sentimiento de salvación. Jesús llevó buenas noticias cuando a un leproso lo sanó. Jesús llevó buenas noticias cuando un endemoniado le expulsó los demonios. Entonces, esas son buenas noticias, suplir las necesidades de las personas, llevar una solución a los problemas de las personas. Esas son buenas noticias. Eh, claro, están las noticias, las buenas noticias espirituales. Una persona que cree en un Dios que exige de ella y exige y exige. Si yo le aclaro que la salvación no es por esas obras que Dios exige, sino es por la gracia, pues ahí eso sería una buena noticia para esa persona. Pero eso es misión, nunca con un fin en sí de bautizar a una persona para alcanzar un blanco o para que esa persona llegue a la iglesia a la que yo voy o para bautizar a esa persona, sino al contrario. Evangelio es llevar buenas nuevas y como resultado, esas personas, pues va a haber un impacto en esas personas que van a querer seguir o no, pero los principios del reino de los cielos van a tener en su corazón. Pero lo otro, se ayuda, se va a una comunidad a dar bolsas de comida, pero se dice, bueno, en la bolsa de comida va una invitación que dice, buenas noches, va a haber una campaña evangelística. O se ayuda a las personas con el objetivo de que acepten un estudio bíblico o que se bauticen y que vayan a nuestra congregación. Entonces es algo, una imagen tóxica del ser humano. Tratarlo como un objetivo nada más. Bien, vamos a ver vamos a pasar ya a lo práctico. Al final va a haber tiempo para preguntas y todo, para discusión. Ahí pueden hablar acerca de la teoría y la práctica. Ejemplos de abuso espiritual. Voy a mencionar algunos ejemplos, sobre todo de Latinoamérica. Como les dije, el abuso acá, creo que en Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, se refleja diferente, aunque los principios son los mismos. Por ejemplo, aunque no, un ejemplo es, en un lugar no había la capacidad de construir un colegio de la iglesia, un colegio adventista, pero como es un blanco de que hay que hacer un colegio, y hay que fundar en esta misión eh, 2 colegios este año, entonces se le obliga al pastor a que funde un colegio ahí. Y se funda, aunque no se hace un estudio para ver si hay suficientes alumnos, para ver si se le puede pagar a los maestros. Entonces a los maestros se les presiona para que empiecen a trabajar ganando la mitad de un salario, o sea, de lo que deberían de ganar, o pasando unos meses sin ganar, con la excusa de que lo hagan por amor a la obra, de que hay que sacrificarse por amor a la obra, no teniendo en cuenta, sabiendo que ese maestro, esa maestra tiene una familia, tiene niños que mantener, se ignora totalmente porque lo importante, aquí vamos, no es la imagen, la falsa imagen del hombre, lo importante es que la estructura funcione, que los blancos propuestos por la organización se alcancen, sin importar que 2 niños de 4 o 5 años pasen 2 días o se vayan a la cama llorando porque no tuvieron nada que comer, por ejemplo. Otro ejemplo de abuso espiritual. Un pastor es elogiado porque alcanzó blancos de diezmos y de bautismos establecidos por la institución. Se establecieron para el año que el distrito de ese pastor debería alcanzar tanto de miles de diezmos y bautizar a tantos cientos de personas al año. El pastor alcanza, se le premia con dinero, se le premia con un viaje, qué sé yo, o se le incentiva con una computadora. Y hay un pastor que no lo alcanza
Entonces el presidente hace la lista en porcentaje qué pastores han alcanzado su blanco. En porcentaje está igual al 100, al 110%, este el 100%. Y hay uno que está en el 60%. Entonces el presidente felicita, elogia, premia al que se pasó del porcentaje, alcanzó el blanco estipulado. Y el último dice delante de todos los pastores en una reunión ministerial: si esta fuera una empresa y tuviéramos que echar a alguien, ¿a quién echaríamos? Ningún pastor contesta y hay un ambiente feo, se siente muy feo, y el pastor que va en último lugar con un porcentaje muy bajo se siente mal, se le ponen los ojos llorosos y dice, bueno, tendríamos que echar a esta persona. Si pasa una crisis económica en la asociación, ¿a quién echaríamos? Bien, pues esto es un abuso religioso. Voy de arriba para abajo. Un pastor usa como siervos a sus hermanos. Hay un pastor que tiene, y lo dice así, hay ovejas que dan carne, hay ovejas que paren y hay ovejas que dan carne, leche y lana. Y hay otras ovejas que no dan nada de eso. Entonces a las que dan carne, o sea que consiguen estudios bíblicos, llevan gente al bautismo, se les trata bien. A los que dan carne, leche y lana son los hermanos que ofrendan bastante y diezman bastante, y hay ovejas que ni una cosa ni la otra. Entonces a estos el pastor en su distrito los usa como sus siervos con la siguiente excusa. Les llama, todos estos que estoy diciendo son casos reales, por cierto. Les llama, que este que voy a decir ahora lo conozco muy bien porque viene del lugar donde vivo. Le llama, le dice, hermano, en el terreno de mi casa el monte se creció bastante y por favor vaya a cortármelo, ya que usted no da bastantes ofrendas ni diezmos y tampoco da estudios bíblicos, pues entonces sirva aunque sea en eso. O hay el distrito, el pastor organiza una campaña evangelística en el distrito y hay iglesias que llevan bastantes visitas para la campaña y otra iglesia que lleva pocas visitas. Entonces les dice, bueno, como ustedes son los que menos obra misionera hacen, ustedes se quedan al final, alquilaron un salón público, ustedes se quedan al final limpiando, ordenando las sillas y ordenando este salón, porque ustedes son los más malos en la obra misionera, entonces aunque sea, hagan algo bueno limpiando este salón. Otro ejemplo: una junta de iglesia prohíbe a una hermana opinar en los grupos de la escuela sabática, donde se habla de algún tema bíblico, porque esta hermana una vez dijo que ella creía que Dios no mataba. Entonces se le tachó automáticamente de hereje, se le prohibió hablar. Ella puede ir a la iglesia, pero solo escuchar, pero tiene prohibido expresarse. Y también se le quitaron todos los cargos. Ella dijo que tenía el derecho de creer lo que creía y la estaban obligando a que se retractara y pensara diferente, aunque ella lo leía, lo interpretaba así en la Biblia. Entonces decidieron disciplinarla y al final expulsarla de la iglesia. Otro ejemplo: un padre que quiere controlar a su hijo le lee la historia de Eliseo, cuando unos jóvenes salieron y se burlaron de él y dijeron, calvo, calvo. Y un oso salió y mató a todos estos jóvenes. El padre esa es la historia de buenas noches que le lee a su hijo y le dice, si tú no me respetas, si no respetas a las personas, pues Dios te va a mandar, quizás no un oso, pero aquí donde vivimos algo y te va a matar. Entonces ya se imaginan cómo durmió ese niño. Y así, les di varios ejemplos. Creo que ustedes en la discusión van a mencionar varios ejemplos también. Todos hemos vivido algo así. Yo les voy a dar un ejemplo mío también. Cuando yo trabajé en Latinoamérica, tenía blancos de bautismo, de diezmos. Entonces yo, para no presionar directamente, me daba un poco de cosa, pero
transmití el mismo método que yo veía en las reuniones ministeriales. Entonces yo ponía así también por porcentajes, aunque no dije de lo de quién tendría que irse y quién tendría que renunciar de anciano, pero con el solo hecho de comparar las iglesias, quién va mejor en blancos de almas, de diezmos, eh, ya hacía una presión muy fuerte al que estaba de último y ese anciano tal vez de esa iglesia que no iba bien en esos blancos se sentía muy mal, que de hecho le pido perdón. Entonces, eh, es bueno reconocer porque tenemos en ese tiempo la imagen de Dios que yo tenía no es la misma que tengo ahora y eso me hacía ver al hombre de una forma diferente también, al ser humano. Por eso les decía al inicio que todos hemos cometido abuso religioso y eh, hemos sufrido también, porque la imagen que vamos teniendo de Dios va cambiando. Espero para positivo, eso sería lo mejor. Y entre mejor vayamos conociendo a Dios a través de Jesús, vamos a respetar más a los demás, vamos a saber más qué es iglesia, qué es el reino de los cielos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del abuso religioso? Puse aquí 4 que son las más importantes. El primero es la fe. Muchos se apartan, dejan la institución y rechazan a Dios también. Se vuelven ateos. Eso pasa mucho acá en Europa. Se vuelven ateos, pero en realidad ellos no tienen problemas con Dios. Pero el Dios que les presentó la iglesia, el Dios que les presentó ese pastor o ese líder religioso de esa iglesia local, es un Dios muy malo que nadie quiere convivir con él. Por eso abandonan la fe. El otro es la consecuencia en el psique humano, psicológicas, consecuencias psicológicas. Gente que vive constantemente con miedo a perderse, miedo a que si cometió un pecado, Dios lo va a destruir, con traumas de no tal vez poder hablar frente a personas porque una vez que se atrevió y tal vez no lo hizo perfectamente, fue atacada, fue insultada, fue humillada. Entonces, el abuso religioso causa también traumas psicológicos grandes en personas que por, por sí solos son incapaces de sanar, necesitan ayuda profesional para poder sanar de esos traumas psicológicos. Tal vez en las discusiones, en la discusión que tengan al final, pueden hablar si alguno de ustedes vivió alguna de estas consecuencias o está viviendo. Consecuencias en la salud. Eh, Personas que no saben, una persona que conozco, una persona, eso fue aquí, se le dijo, se le predicó de que la leche de soya es lo mejor y que tenía que dejar de tomar leche de vaca. Pero cada cuerpo es diferente, cada cuerpo es, claro, hay cosas que son por lo general buenas, pero no tienen que ser buenas para todos. Entonces, esta persona había tomado leche de vaca durante toda su vida, llegó a la iglesia y se le dice, tienes que dejar la leche de vaca y empezar a tomar de soya. Ella notaba que cada vez que tomaba leche de soya, tenía como ganas de vomitar, se le cerraba aquí la garganta, pero seguía tomando porque se le decía que si tomaba leche de vaca era casi como pecado por no hacer la reforma pro salud. Hasta que fue con el doctor y le dijo que por qué tomaba eso si le hacía daño. Y ella le dio la razón y el doctor ya se imagina qué concepto tuvo de la iglesia y de Dios. Entonces, no todos los cuerpos son iguales y muchas veces cuando se hace tanto énfasis en algo respecto a la salud, no funciona igual para. Y el cuarto punto, las consecuencias del abuso religioso es la vida social, porque nos limitan. Hay denominaciones donde esto es más grave, por ejemplo, que en la iglesia adventista, por ejemplo, en los testigos de Jehová o algunos bautistas o menonitas extremistas, donde la persona que cree diferente, si hay un hijo en la familia que cree diferente o decide salir, abandonar la comunidad religiosa, se les prohíbe a los padres, a los amigos de toda la iglesia hablar con ellos, tener contacto con ellos. Y así es también con la vida social en nuestra iglesia, cuando se hace tanto énfasis, por ejemplo, en no juntarse con los del mundo, hay gente que tiene cargo de conciencia si sale
a comer algo o va al cine con una persona que no sea cristiana y se enfrasca tanto en un pequeño grupo de personas y si de repente se muda por trabajo, por estudio a un lugar donde no hay la comunidad de creyentes, una comunidad de creyentes que van a la iglesia que él va, pues está isolada y se deprime y todo. Entonces estas son las cuatro grandes, hay más consecuencias, pero para mí son las cuatro consecuencias que causa el abuso religioso, en la fe, en el psique, en la salud y en la vida social. Después pueden discutir si están sufriendo algo de esto o han sufrido alguna de estas consecuencias. ¿Qué puedo hacer en contra del abuso religioso? Adoptar una postura pública y clara en la iglesia, decir, bueno, esto no me parece y lo sostengo. Y no estoy de acuerdo en que se me obliga a esto o que se nos obliga a nosotros como iglesia a hacer esto. Un ejemplo, en una iglesia, el año pasado yo fui a mi país y hay una iglesia que es pequeña, tiene poquitos miembros y se les obligaba a hacer, hacían el programa de escuela sabática, aunque no había gente para hacerlo y la mayoría adultos apenas podían leerlo, lo hacían leído, no edificaba a nadie ese programa. Entonces yo le dije al líder, ¿por qué no hagan ese programa? ¿Por qué lo tienen que hacer? Hagan directamente la clase escuela sabática y el culto. Y él se quebraba la cabeza buscando gente para eso. Dijo, no, porque es que hay que hacerlo y tenemos que comprar este libro. Y yo le dije, no tienen que comprarlo. Sí, sí, ya pensamos una vez no hacerlo, pero el pastor nos obliga a que tenemos que comprar el libro y no hacerlo. Y al final, y si no queremos hacerlo, pues no lo hagan, pero compren el libro. Entonces, la iglesia siempre es la máxima autoridad, el grupo de creyentes. Y si el grupo de creyentes dice, no, no estamos en la capacidad de hacer ese programa de escuela sabática, ni vamos a comprar el libro, ni lo vamos a hacer. Y nadie los puede obligar y nadie puede castigarlos por eso. Cuando toma la postura pública y clara. Segundo consejo, animar y acompañar a las víctimas. Del mismo modo, atender al agresor. Hay que hablar con la persona que sufrió el abuso espiritual, decirle de que ese no es Dios, que Dios no nos ve así, que Dios no es así. Y también tratar de hablar con el agresor y decirle que está transmitiendo con esa imagen que tiene de Dios y del hombre, está dañando a personas dentro de la iglesia. Apoyar activamente a los afectados para que rompan las estructuras tóxicas o para que las abandonen. Y si es necesario, busquen ayuda fuera de la estructura. Hay que parar el abuso. Y si yo no lo puedo parar porque cuando me empiezo a parar para detener este abuso, me acusan de rebelde, me acusan de hereje y veo que no hay esperanza ahí, bueno, pues abandono esa congregación, me voy a otra. eh, Salir de esos círculos tóxicos donde no se ve que vaya a haber un cambio. Y si el abuso es grande, que me afectó, qué sé yo, porque han habido abusos que en el nombre de Dios le han quitado terrenos a personas, le han quitado cosas, terrenos que tal vez la persona no quería heredar, pero se le obliga, se le fuerza que lo herede y de ahí después de que lo herede se arrepiente. Y en casos así, pues buscar ayuda fuera de la estructura, que sería buscar un abogado o algo y decir, lamentablemente el abuso religioso en muchos países no es un delito. Hay, por ejemplo, acá en unos países de acá de Europa, se está trabajando, han llevado propuestas a los congresos para que sea un delito el abuso religioso. Díganme ustedes también qué piensan de eso. Convérsenlo al final. Si creen que sería bueno catalogarlo como delito o dejarlo así. Bien, para terminar, ¿qué puede hacer la iglesia en contra del abuso religioso? Vivir la fe de acuerdo a la imagen que Jesús nos dio. Vean a Dios a través de Jesús, como les dije. Vayan a los que tengan interés en esto, vayan al canal de YouTube que tengo y vean la serie Viendo a Dios con nuevos ojos y las bienaventuranzas. Permitir la diversidad en cada persona, que cada persona percibe la fe. No todos vemos la fe igual. No es lo mismo cómo cantan los himnos los hermanos de África que los hermanos europeos. Los hermanos europeos aquí es todo eh, sin emociones y en África es con super emociones y eso es respetable y no está ni mal ni bien. Es así, son culturas diferentes. Eh,
edificarse por el amor y no por las doctrinas, o identificarse, perdón, me equivoqué ahí. Identificarse por el amor, por el fruto del Espíritu y no por lo que los demás creen o por lo que creemos. Practicar los principios del reino predicado por Jesús. Por ejemplo, en esa serie Las Bienaventuranzas, ahí pueden ver eso. Ser tolerantes y dar confianza a las personas. No todos, Jesús, por ejemplo, depositó la confianza en Mateo. Era una persona que había decidido abiertamente robar dinero en cuanto al cobrar impuestos y oprimir a su mismo pueblo. Pero Jesús sabía que Dios lo había hecho perfecto y que dándole confianza, amor y perdón, esa persona iba a llegar a ser una buena persona, que viviera los principios del reino de los cielos. Entonces eso es ser tolerantes y dar confianza. Dar un aprecio incondicional, no solo beneficiar o premiar a esos que se esfuerzan por alcanzar un blanco, sino todos. No usar la presión, todo tiene que ser por voluntad propia en la iglesia, nunca obligar a nadie a hacer algo. El servicio a Dios sobre todo tiene que ser por voluntad propia. Estar abiertos para los cambios. Los reformadores dijeron una frase que se menciona mucho los reformadores, pero esta frase se ignora. Ellos dijeron una frase en latín que se llama Ecclesia semper reformandum, que quiere decir la iglesia debe estarse reformando siempre. No en el año que se hizo, ahí terminó la reforma, no con 1888, ahí no terminó la reforma. La iglesia siempre debe seguir reformándose, estar abierta para los cambios, examinarlo todo, claro, retener lo bueno y desechar lo malo. Respeto y estima para los que piensan y creen diferente. El hecho que una persona crea diferente no quiere decir que esa persona es mala o es satánica o está caída, se ha caído de la fe o se ha apartado de la fe, simplemente cree e interpreta la Biblia diferente por razones culturales, por razones hermenéuticas que él aprendió, qué sé yo, pero no todos, y no puedo obligar a una persona que vea, interprete la Biblia como yo la interpreto. Pero espero que les pueda servir para discusión y ahí va a estar mi Facebook también abajo. Si alguien quiere contactarse conmigo, pues lo puede hacer. Me alegra por esta iniciativa. Sigan adelante, sigan estudiando y que todo esto sea para que tengamos una iglesia que predique a un Dios de amor, un Dios que sana, un Dios que es libertad, un Dios que da evangelio, buenas nuevas, y que las personas que lleguen a nuestra comunidad religiosa puedan experimentar sanidad, liberación, como la misión del Mesías que leyó Jesús en Lucas capítulo 4, que él ha venido a libertar a los oprimidos, a sanar a los enfermos, y eso no era solo físico, sino espiritual, emocional. Eso es evangelio, llevar buenas nuevas, libertad, dar libertad, llevar sanidad, llevar alegría allá donde vayamos. Que el Señor les bendiga y espero que nos podamos seguir viendo en estas charlas.